Muy buenas tardes desde este infierno hermoso que es la terraza del Star Alliance Lounge en el aeropuerto de Los Ángeles, en la Terminal Tom Bradley. Quiero invitarlos a que me acompañen a Zurich a bordo de la Business Class de Swiss en su Boeing 777 en las próximas 10 horas rumbo a Suiza. Muy bien, llegando a los mostradores de check-in de Swiss, que comparte con sus hermanas Austrian y Lufthansa aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Está muy tranquilo, hay muy poca gente, así que creo que vamos a tener tiempo suficiente para visitar el Star Alliance Lounge en esta terminal, que es una belleza realmente. Así que voy a aprovechar para poder mostraroslo. No solo es bonito el lounge, la terminal Tom Bradley me animo a decir que es probablemente la más bonita de todos los Estados Unidos. Ok, puedo elegir un dulce. Ay, si hablas español. Claro. Aquella también, que ya me Halloween. allí, ¿La bruja? No. La bruja. Muchas gracias por los dulces. Nos vemos. Adiós. Vamos entrando en el lounge, que hoy parece bastante concurrido. Esta sala tiene de todo lo que tiene que tener un lounge. Tiene buena comida, buenas duchas, mucha luz natural, espacios internos para sentarse, espacios externos que dan de cara al hall de la terminal. Realmente es un lugar muy agradable y muy relajante para pasar el tiempo antes de embarcar al avión. La sala tiene dos lugares que a mí me gustan mucho también, que son esta como sala de televisión, súper tranquila, súper relajante para estar ahí. Y después también tiene afuera un espacio que te permite, tomar un poquito de aire. Yo no estoy seguro si... no está permitido fumar. No está permitido fumar, pero miren, ven todas las mesas con sus respectivos fueguitos y vistas a la plataforma. ¿Ven? Miren qué bien se está aquí. Es una vista parcial, pero no está mal. Y ese olorcito a combustible quemado que te pone. Al lado de la terraza están las duchas. Ahora les voy a mostrar alguna de esas. Tienen que llegar hasta aquí y apretar el botón para que los atiendan. Jabón de manos, loción humectante, cepillo de dientes, pasta de dientes, crema de afeitar, máquina de afeitar, un inodoro y la ducha, que está bastante amplia, bastante cómoda, la verdad. Aquí están las toallas para el rostro, para las manos, toallas para baño y toallas, aquí había 3, ¿ven? Para poner en el suelo. ¡Ah! Madre. Nada como ducharse antes de un vuelo. Y después de un vuelo ni te digo. La oferta del buffet, como les comentaba anteriormente, es bastante variada y de buena calidad, sobre todo tratándose de Estados Unidos, en donde este aspecto no suele ser lo más destacable. Hay un sector de fríos con rolls, sándwiches, ensaladas y quesos, y otro de comida caliente en donde se ofrece hoy al menos arroz blanco, pollo en salsa y pastas. Como sabrán, Los Ángeles es la puerta de salida a Asia también, entonces hay un noodle bar. Sí, aquí tienen noodles de arroz, creo que hay aquí, sí, correcto. Aquí tienen todo lo que se le puede poner, ¿no? Tofu, cilantro, zanahoria, choclo, en fin. Y aquí tienen caldo de pollo y de tomate, creo, sí, de tomate. Aquí, ven los platos a propósito para noodle y los palitos. Un montón de orientales, por supuesto, aquí volando desde Los Ángeles a Asia. En cuanto a la oferta de bebidas alcohólicas, una nutridísima, como pueden ver, selección de vinos tintos, blancos, rosados y un champagne Mam de Napa Valley, decoroso champagne de Napa Valley, que es el que voy a elegir para acompañar mi tentempié. Si prefieren algo más potente como destilados o cócteles, tienen que dirigirse directamente a la barra del bar para ser servidos. A ver, nuestro vuelo, Swiss, el 41 de Swiss. Uy, casi rompo todo. 8:20 en horario de momento. No sé qué hora es ahora, deben ser las 7:40 por ahí. Estarán por llamar a embarcar en cualquier momento.
Miren lo que es esta hermosura que me va a llevar a Zurich hoy. Bienvenidos al precioso Boeing 777-300ER de Swiss. Hoy viajaremos en la segunda sección de Business Class, que ofrece 2 asientos en la columna central, pero 1 o 2 en los laterales dependiendo de la fila. Mi trono, como pueden ver, viene con una almohada, una mantita, ¿sí? Auriculares noise cancelling, que después se los mostraré con mayor detalle, una botella de agua, una percha con el número de asiento para colgar el abrigo y lo que yo creo que es un amenity kit. Si me dan un segundo, efectivamente es el amenity kit, curioso, como una latita. Bueno, después se los voy a mostrar en detalle cuando lo abra, pero bueno, lo que quiero decirles de este asiento es que es maravilloso, porque miren la cantidad de superficie que tengo. De este lado tengo 2 ventanas, ahora no se ven porque están un poco empañadas. Tengo todo este espacio de almacenamiento aquí, tengo todo este espacio de almacenamiento aquí, tengo también un espacio para móviles y cosas pequeñas ahí, y luego de este lado también tengo un espacio muy grande que me separa del pasillo. Hay un brazo hasta el pasillo, digamos, la circulación de la gente es muy lejana a donde yo estoy. Luego aquí tienen un enchufe universal y un toma USB. De este lado tienen el comando de la televisión, el comando posicional del asiento para detalles puntuales como las lumbares y los masajes, y estos todos los presettings, ¿sí? Aquí viene la luz, obviamente, esto que es para subir y bajar los apoyapiés, esto para modo cama, esto para modo lounge y esto upright, o sea, para despegar, ¿sí? Despegar y aterrizar. El asiento es muy espacioso, como pueden ver, convertido en modo cama, es bastante, aunque se va angostando, es lo suficientemente amplio. Es comodísimo, se llama el trono porque luce como tal, es un trono realmente. Esta lucecita individual que es una monada total. Luego tiene luz de lectura, ¿sí? Aquí. Y luego tiene la mesa, bueno, aquí está metida la mesa. Es interesante la constitución de este asiento. Apretando aquí sale la mesa y la despliegan, ¿ok? Y aquí, fíjense, qué curioso, más espacio para almacenar cosas. O sea, este asiento es una maravilla. Tan maravilla es que tuve la posibilidad de upgradear a primera y no lo hice. No me pedían poco, pero tampoco me pedían tanto, y sin embargo preferí no hacerlo porque este asiento merece mucho la pena. Si estuviera en los compartidos lo hubiera pensado, pero aquí no tiene el menor sentido. Vine haciendo juego, ¿eh? Venía en Swiss, si venía en Lufthansa me ponía unas azules y amarillas. Bien, este es el menú para la cena. Sí, es un vuelo que sale 8:20 de la tarde. Por tanto, en un par de horitas calculo que estaremos cenando. El desayuno es esto, ¿sí? Y lo interesante es que te traen un bolígrafo. Un bolígrafo, además, brandeado, hermoso, divino, con el cual te puedes armar el desayuno a medida. Es decir, vas tiqueando los ítems que te interesan y ellos te traen exactamente el desayuno que tú pediste. Máximo 40 minutos antes del aterrizaje. Boarding is completed. Me copa este asiento, mal. La única vez que había viajado en business del 777 había sido con mi hijo. A ver si les muestro aquí, estábamos los dos. Entonces era un asiento de 2. En este asiento en el trono no había viajado nunca. Estamos haciendo el pushback, pero las ventanas están empañadas, no sé un carajo afuera. Así que no sé cómo les voy a mostrar el despegue. Está todo como si estuviera lleno de ventanas de rocío.
simpático, pequeño, porque hay dos pegaditos. Aquí, bueno, algunos productos, cremas humectantes y demás. Esto es una cosa que me encanta, el botón para llamar a la tripulación, porque el modelo es prehistórico, o sea, esto es lo que tenían los aviones hace 30 años. Bien, sistema de entretenimiento. Ok. Uy, esa es la que vi cuando venía para acá en Air Canada. Vi, ¿cómo se llama? La de los aviones. Top Gun. Saltamos la introducción, vamos a las películas, que es lo que nos interesa. Todo Tom Cruise. ¿Es necesario? Ah, ok. Hay un especial de Tom Cruise. ¿Se dice así? Hay un especial de él. Con Collateral, Day of Thunder, Far and Away, A Few Good Men, Jerry Maguire, Minority Report. Bueno, tiene un montón de películas. Cuando vuelo a mí no me gusta ver drama, ¿vale? Entonces el drama es como medio como que por ahí comedia o acción. Comedia me hincha un poco las pelotas, pero bueno, como ven hay un montón de pelis, ¿sí? Esto es solo comedia. Lo mismo con acción. Un montón de películas. Creo que más que lo de Air Canada. Increíble. Y luego vamos a buscar el mapa del vuelo. Distancia, estamos a 10.000 kilómetros. Ahora son las 5 de la mañana en Zurich. Vamos a llegar a las 3 de la tarde. O sea, 10 horas exactas. Hace 20 minutos que salimos. ¿Ven? A las 3 de la tarde en punto. Está programada la llegada. Se puede ver de diferentes maneras. Vamos a poner la Total Route, que es la que teníamos recién, que nos da el panorama general. Y si no, podemos poner el mid-flight. Es exactamente donde estamos ahora. Volando de Los Ángeles rumbo a Las Vegas. Y si no, el overhead. Miren, podríamos bajar, tiramos una fichita y seguimos. Muy sencillito el amenity, calcetines, máscara para los ojos, earplugs, cepillo de dientes, pasta de dientes, punto final. Esta es la cajita, que quizá es lo más lindo del amenity. Simpática. Ah, es de Victorinox. Estos son los auriculares que ofrece Swiss en Business. Noise cancelling y la verdad súper buenos, robustos, acolchados, no se te mete nada de ruido externo. Están muy buenos. Exactamente 1 hora y media después del despegue empezó el servicio de cena con las bebidas, con una selección de vinos estupenda que ofrece Swiss, y luego una bandeja única en donde viene el entrante, que en mi caso fue el fletán escalfado, el plato principal, que elegí el short beef a las brasas con polenta, y un surtido de quesos que viene por defecto en todas las bandejas. De postre elegí esta obscenidad, que es un charlotte de frutos rojos. Swiss no ofrece servicio de turn down, es decir, las TCP no te arman la cama. En otras compañías sí sucede, así que me la hice yo mismo, que a esta altura me considero el mejor armador de camas de los cielos. Buen día, sobrevolando ya Gran Bretaña. Llegó mi desayuno, como siempre, café, yogur, frutas, zumo, mermelada, mantequilla y algo de pastelería, croissant, panes y demás. Y Snatch. Hacía mucho que no la veía, pero qué buena película Snatch. Así voy a cerrar esta crónica, que espero que hayan disfrutado. La verdad es que personalmente mi experiencia fue el asiento muy cómodo en todos sus modos, en modo relax, en modo cama también. Dormí 5 horas y media, lo cual para mí es bastante. El catering decente, nada extraordinario, y la tripulación muy buena. En la cabina tiene un ambiente muy agradable, no es apretada, sí, mucho menos en este asiento que es el trono, así que nada para quejarme.
Me gustaría que comenten debajo qué les pareció, que le den like al vídeo si les gustó y que se suscriban aquí, ¿eh? Así cada vez que publico un vídeo les llega una notificación y pueden verlo. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima. Hier in Zürich verabschieden wir uns von Ihnen und hoffen, dass Ihnen dieser Flug mit uns gefallen hat. Und auf Wiedersehen. Last call for passengers on flight